comenzar. Ok, mis estimados estudiantes, el día de hoy vamos a estar estudiando el pasado simple. Ya ustedes pueden ver en la diapositiva, so the past simple. Y lo primero que debemos de tener en mente, es ¿para qué se usa el pasado simple? Bueno, como su nombre lo indica, usamos el pasado simple para hablar de una acción que se ha completado en el pasado. Por ejemplo, si yo voy a hablar de una acción que comenzó en el pasado y todavía no termina, entonces no puedo usar el pasado simple. Tengo que usar otro tiempo gramatical. Entonces, esto es lo que debemos de tener en mente. Aquí tenemos tres ejemplos. I visited my granny last week. ¿Ya? Yo visité a mi abuelita la semana pasada. They went watching a movie 2 days ago. ¿Ok? We graduated from college in 1990. Entonces, vamos a pasar a determinar algunas características del pasado simple. ¿Ya? En el pasado simple, lógicamente, vamos a usar los verbos en pasado. No todos los verbos tienen la misma forma. ¿Ya? Existen los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son todos aquellos que terminan en ed. ¿Ya? Por ejemplo, visited es un verbo regular y graduated es un verbo regular. Ambos terminan en ed. Ahora, el verbo went es un verbo irregular, es decir, no termina en ed. Existen muchos verbos irregulares y la única manera de aprendérselos es memorizándolos. No existe una fórmula, ¿ya? No existe una fórmula para ello. Hay que memorizarlos. Ya usted se sabe un grupo de verbos en su forma básica, el infinitivo de los verbos. Entonces, para formar el pasado simple, debemos de aprendernos estos verbos debemos aprendernos de memoria, ¿ok? Entonces, continuemos porque hay algunas características que quiero que aprendan. Lo primero que quiero que vean es que todo tiempo gramatical tiene sus expresiones de tiempo, expressions of time, ¿ya? Y las expresiones de tiempo que vamos a prácticamente, generalmente, ver en el uso del pasado simple es que vamos a usar la palabra last, ¿ya? Vamos a usar la palabra last con sustantivos como week, month, year, yesterday, ¿ok? Yo digo, por ejemplo, last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Pero cuidado que no podemos decir last yesterday. No, debemos decir solo yesterday, que significa ayer, ¿verdad? Y también vamos a estar usando la palabra ago. Si la palabra ago es como para construir la expresión que usamos en español, por ejemplo, cuando decimos hace 2 días atrás o hace 2 días. Por ejemplo, supongamos que yo digo, yo vi a Henry 2 días atrás o hace 2 días vi a Henry. Entonces yo digo, perdón, voy a poner la letra un poco más grande. Uso el sujeto, I. Entonces el verbo, debo conocer el verbo ver en pasado es saw, ¿ya? So, I saw Henry 2 days ago. ¿Ok? I saw Henry 2 days ago. Si la expresión ago es para decir hace 2 días o 2 días atrás. Igual se puede traducir de las dos formas. Ok, ahora bien, ¿cuál es la posición de las expresiones de tiempo en las oraciones? Bueno, podemos situar las expresiones de tiempo al principio de la oración o al final de la oración, nunca en el centro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en esta oración, la expresión de tiempo es last weekend.
Ok, so last weekend, el pasado fin de semana. Aquí yo le coloqué al principio. Last weekend I went to the theater. El pasado fin de semana fui al teatro. Pero yo también puedo decir, I went to a theater last weekend. Significa lo mismo, lo que la expresión de tiempo la he pasado al final de la oración. Ahora, lo que nunca debo decir es, I went last weekend to the theater. Es decir, las expresiones de tiempo nunca las vamos a situar en el centro, sino al principio de la oración o al final. ¿Quedó claro? Ok. Continuamos. Aquí tenemos lo que les hablaba de los verbos irregulares. Perdón, verbos regulares. Los verbos regulares son todos aquellos que terminan en pasado y en pasado participio en ed. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque no todos se pronuncian igual. Tenemos la pronunciación en pasado. Tenemos tres maneras de pronunciar los verbos. Tenemos con T, so T, ED, and D. Okay, so these are the main ways we can pronounce the verbs in past. Okay, estas son las tres formas en las que podemos pronunciar verbos en pasado. Yo luego les voy a compartir la regla. La regla es un poco extensa. Por ejemplo, ¿cómo pronunciaríamos este verbo? ¿Ya? Lo pronunciaríamos de esta manera. Wanted. ¿Ok? Wanted. A ver, todos los verbos. Esta es la parte más fácil. Todos los verbos que en su forma básica terminan en T y en D se pronuncian id. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el verbo visit en su forma básica termina en T, ¿verdad? Cuando yo le añado ed, es decir, este verbo ya está en pasado, entonces la pronunciación es visited, ¿ya? Pero igualmente, si tengo, por ejemplo, un verbo que en su forma básica termina con D y es un verbo regular, termina en ed, entonces la pronunciación es needed, ¿ya? So, visited, needed. Esa es la regla más fácil. Luego, por ejemplo, tenemos tenemos el verbo work, ¿ya? Tenemos el verbo work. El verbo work termina en K, en su forma básica, ¿verdad? Pero si yo le añado ed, entonces la pronunciación sería con T, ¿ya? Sería con T. Entonces, no pronunciaríamos worked, como dirían algunos, ¿no? Sino worked, worked. Y así es una lista bastante extensa. Voy a venir acá, ¿ok? Aquí encontramos una imagen que contiene las reglas de pronunciación en pasado. Con id, id, son los verbos que terminan en T y en D. Sería wanted, needed. Los verbos que terminan en P, K, SH, SH, GH, TH, SS, C y X, entonces se pronuncian con T. Sería helped. No digamos helped, no. Digamos helped, looked, washed y así sucesivamente. Estos acá que terminan en D, voy a pronunciar el verbo normal. Por ejemplo, este verbo, si le quitamos la ed, ¿cómo lo pronunciaríamos? Si le quitamos la ed, lo pronunciaríamos call, ¿verdad? Es el verbo llamar, call. Pero cuando yo le añado la ed, entonces yo Copiamos pronunciaría. esa partecita. Pueden tomar una captura de pantalla, ¿ya? Porque ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 7 minutos para volvernos a conectar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo lo que hago es pronuncio cold y le agrego el sonido de la D. Digo cold, cold, ¿ya? Cold. Por ejemplo, acá pronuncio clean,
Clean es el verbo limpiar en su forma básica, pero al finalizar le añado el sonido de la D. Sería cleaned, cleaned, ¿ok? Offered, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Ok, estos son los verbos regulares. Ahora, los verbos irregulares no tienen ley, es decir, no, no hay una manera, no hay una regla para ellos, simplemente debemos memorizarlos. Por ejemplo, tenemos el verbo aquí en pasado, el verbo wrote. Ninguno de ellos termina en ed. ¿Quién me puede decir, a ver, quién me puede decir cuál es la forma básica del verbo wrote? Right. Write, muy bien. So, write es el verbo escribir, en pasado es wrote. Y el verbo spoke, Speak. speak, muy bien. Si el verbo en su forma básica, speak, significa hablar, en pasado es spoke. Por ejemplo, si yo digo I speak, yo hablo. Si digo I spoke, yo hablé. ¿Ya? ¿Sí ven qué fácil? Ahora, lo que debemos hacer en pasado es memorizar los verbos, porque a diferencia del presente simple, se usa el mismo verbo para todas las personas. ¿Ya? Se usa en pasado el mismo verbo para todas las personas. Si yo voy a decir, yo escribí, yo digo, I wrote. Si voy a decir, él escribió, digo, he wrote. Si voy a decir, ellos escribieron, they wrote. Nosotros escribimos, we wrote, ¿verdad? Es decir, es la misma forma, y esto lo hace fácil, ¿ya? Es la misma forma verbal para todas las personas. No hay distinción aquí. Ahora, en el presente sí tenemos que observar que existen algunas variaciones, ¿ya? A ver, ¿quién me dice cuál es el infinitivo, es decir, la forma básica del verbo went? Go. Go, muy bien. Yo fui, I went. Él fue, he went. Nosotros fuimos, we went. ¿Ya? Es decir, usamos el mismo verbo en el afirmativo, es decir, en oraciones afirmativas. Ustedes van a ver que en oraciones negativas e interrogativas es diferente. Ya tenemos que hacer uso de un verbo auxiliar. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo to be, ese verbo que siempre estamos estudiando, que lo tenemos atravesado, ¿no? Es un verbo un poco conflictivo, ¿no? Porque en el presente tiene tres formas, am, is, and are, dependiendo del sujeto. En el pasado tiene dos. En el pasado tiene was and were. Usamos was para el singular, usamos were para el plural, ¿ya? Tenemos aquí algunos ejemplos. Si quieren, pueden tomar una captura de pantalla. Hoy, gracias a Dios, a través de la internet tenemos múltiples accesos a la información. ¿Ya? Y entonces continuamos. Ahora, vamos a la formación de oraciones. Formación de oraciones. Para nosotros, ya estuvimos hablando de las oraciones afirmativas. Para las oraciones afirmativas, yo voy a usar el sujeto. Por ejemplo, I worked yesterday morning. Ya voy a usar el sujeto, el verbo en pasado, más el complemento. Repito, sujeto, verbo en pasado, más el complemento. Ahora, para las oraciones negativas e interrogativas, yo voy a usar el verbo auxiliar did, ¿ya? Did, para todas las personas, voy a usar did. Ahora, en caso de que la oración sea negativa, yo le voy a añadir al verbo auxiliar did la palabra not, ¿ok? Si yo voy a decir, por ejemplo, en esta oración afirmativa dice, yo trabajé ayer. I worked yesterday morning. Ahora, si yo quiero decir que yo no trabajé ayer en la mañana, yo digo, I did not work yesterday morning. Y aquí tengo el verbo principal, lo tengo en rojo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo uso un verbo auxiliar, el verbo principal lo uso en infinitivo, si no tengo que cambiarlo.
en las únicas oraciones que yo voy a usar el verbo en pasado es en las oraciones afirmativas. En las oraciones negativas e interrogativas, el verbo no va a cambiar, el verbo principal, ¿ya? Pero sí tengo que usar el verbo auxiliar. En el caso de una oración negativa, voy a decir did not o su contracción que es didn't, ¿ok? Es un poco más popular usar el didn't antes que did not, ¿ya? Entonces, yo no trabajé ayer en la mañana. Yo diría, I didn't work yesterday morning, ¿ya? En las oraciones interrogativas, yo voy a comenzar con el verbo auxiliar. Este es el orden, es la estructura. Verbo auxiliar, sujeto, el verbo principal en infinitivo y luego el complemento, ¿ya? Did I work yesterday morning? Y todas estas oraciones que comienzan con verbos auxiliares son las llamadas denominadas yes, no questions, ¿ya? Que su respuesta es bastante corta. Ok, vamos a ahorita, vamos a